para mí, para mamá fue un golpe terrible. Y vos empezaste con vómito y esas cosas y vos estabas así tiradito, rápido te llevamos, mamá te llevó al hospital. Yo creía que Dios era como un hombre de negocio, como que haces esto, te doy esto, ¿viste? 1 más 1 es 2. Todo es una fórmula. Entonces yo veía la fe como una fórmula, como Yo le dije, Señor, pero bueno, el Espíritu Santo, él no le preguntó si creía. Él no se presentó, no le dijo, si tú crees, yo lo puedo recibir. No, no. la bondad de Dios, el amor de Dios es irreversible. Que Dios también me estaba invitando a conocer una faceta, una versión diferente de Él. Pero todo está hecho para disfrutar, no para sufrir. Sí. Entonces yo creo que eso hizo despertar la ansiedad. Dios estuvo conmigo, porque según lo que decían los médicos, no me tendría que haber levantado. Me tendría que haber quedado ahí y Dios sabe, por ahí me llevaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más compartiendo este podcast 6-8-20. Si no te has suscribido al canal todavía, hazlo ahora. Suscríbete, aprieta la campanita y danos un like. Y también, bueno, comparte con amigos, familiares y diles que este podcast cada día se pone mejor. Hoy es el tercero ya. Qué tremendo lo que vamos a vivir hoy. Mire, estoy temblando porque tengo hoy conmigo a mi séptimo hijo, pero es profundo. Vamos a tener un podcast realmente hermoso hoy. Así que yo te invito a que si estás en casa y hay jóvenes cerca, familiares, hijos, vecinos, llámalo, que vas a recibir algo muy lindo de parte del Señor. Mi estimadísimo hijo Jonathan, Hola, hola, ¿cómo estás? ¿cómo andas? Bien, bendecidos, bien. Dejaste al Albi solo. Dejé a Albi en casa, sí, ya lo estoy extrañando. Ya eh, demasiado tiempo. eh, 2 horas sin él. el mascota Albi. Un día lo vamos a presentar en Sí, acá lo 620. tenemos que tener. Sí, no, él se queda paradito acá. Sí, se queda Sí, sentado. el Albi es todo un personaje. Sí. ¿Eh? Si pudiera hablar, lo sentaríamos acá, ¿viste? Que cuente todo lo de... Johnny, este podcast viene bien, ¿no? Sí. Para hacerte una pregunta que quizás no recuerdo habértela hecho. Mm, Y no sé por qué. sí. Si me costó hacértela o qué sé yo, no sé. Es una pregunta fuerte, ¿viste? Vos desde que tenías 10 años que estás manejando el tema de la diabetes uno. A los 10 años se te manifestó la diabetes uno, que para mami, para mí fue un golpe tremendo, lo que uno menos esperaba. Y a lo largo de los años, de vos estar viajando con papi o en la iglesia y con mami y ver milagros tremendos, sanidades, eh, ¿cómo lidiaste con el hecho de ver milagros y que vos todavía esperabas el milagro? O sea, eh, queriendo experimentar un milagro en tu vida. ¿Me lo explico? Sí, sí. Eh, bueno, es para ir un poco para atrás, un poquito para atrás, no para tanto. Para mí, estar en esas reuniones y cruzadas y ver gente sanada, en el principio de los años que tuve diabetes, tenía una creencia errónea porque a mí justo se manifestó el diabetes en una edad que le dicen pubertad, en una Ujú. edad donde el varón empieza viste, a crecerse, a transformarse en un hombre, entonces no tenés la Una edad mente, de transformación. no tenés la mente más de niño, tenés diferentes pensamientos y todo lo que viene. Entonces
yo no lo tenía claro lo que era ese proceso, entonces yo pensé por mucho tiempo que era sucio, como que era el único. Entonces, justo cuando se me manifestó, yo lo tomé como que y yo no me creía en una atmósfera religiosa, pero yo siempre era un chico sensible, ¿viste? Entonces, si algo malo me pasaba, mi percepción de eso es un castigo. O sea, entonces yo lo tomé como que Dios me estaba diciendo sucio. Mm. Toma. Por portarte mal, ponele, por pecado, ¿por qué? Por solo pensar, por solo tener, de repente, no ser niño, no, ¿viste? No ver a las cosas tan inocente, ¿viste? De repente observar, ver a la vida diferente y las relaciones y todo lo que pasa. Yo yo no lo tenía, no tenía, por ahí era porque estábamos en la iglesia y muchos de los otros niños y jóvenes como que querían dar la apariencia de que eh, eran, ¿viste? Si eran malos, eran buenos en ser malos y si eran... eh, viste, buenos, nunca se equivocaban. Entonces, bueno, yo por mucho tiempo creí que era eso, que entonces cuando se sanaba la gente alrededor mío y a mí no me pasaba, en el principio como que yo decía, bueno, es porque es el castigo que tengo que superar. Pero a través de los años que me fui dando cuenta que la seriedad de lo que era y cómo no había cura para el diabetes y todo eso, me fui Mm, no me di cuenta, pero adentro tenía un poco de resentimiento, porque yo lo tomé como un gran rechazo de Dios, como diciendo, mira, no solo no te voy a sanar, pero te voy a poner en una atmósfera donde todo el mundo se está sanando y vos no. Entonces, yo lo tomé como que Dios, pum, pum, como que me estaba rechazando, rechazando, rechazando. Entonces, sí, fue un tiempo muy difícil para navegar eso, pero también creo que lo que más estoy agradecido es que Dios es paciente y te permite estar enojado, te permite estar frustrado, ponerte mal. Él no es un padre que se enoja, que tiene un ego grande, que no soporta ser desafiado o que tengas dudas. Entonces, sí, yo a través de muchos años tuve mi proceso y lo que me ayudó a mí es no enfocarme tanto en una manera específica, en cómo Dios se podía glorificar y enfocarme más en que fuera del tema de diabetes, yo estoy bien. Yo hasta el día de hoy voy al doctor y ellos me dicen, ¿alguna vez estuviste hospitalizado? O con síntomas, no, no. Entonces yo me enfoco en esas cosas que aún en, en caminar por el diabetes, em, Dios fue fiel y Dios todavía me cuida y todo eso. Pero a mí me pone curioso tu perspectiva, cómo siendo alguien que Dios em, como que te impartió el ministerio de oración y de sanidad y administración, ver a todos los demás o ver a gente que no es familiar, ¿viste? Gente que visitas en diferentes países, ver que Dios te usa para sanar a esta gente. ¿Cómo lidiaste vos con ver que a tu propio hijo, eh, no que no lograbas, pero Yo no, no contestaba. sí, no sentías esa respuesta de Dios en esa forma, en un milagro en mí? O sea, te confundía, ¿cómo era eso vos, para vos? Para mí, para mamá fue un golpe terrible. O sea, yo recuerdo que justo veníamos de un congreso espectacular que habíamos tenido y nos quedamos un par de días más en New Jersey y vos empezaste con vómito y esas cosas Sí, y nosotros, bueno, primer día, segundo día creíamos que era el famoso virus de las 24 horas, sí, pero ya después de los 2 días, cuando vimos que no paraba y vos estabas así tiradito, rápido te llevamos, mamá te llevó al hospital
Me acuerdo que era un domingo a la mañana y cuando estoy yo por subir al púlpito, mami me llama del hospital desesperada que te habían encontrado la diabetes uno, se te había declarado y que los médicos le estaban diciendo Sí, cualquier cosa, ¿no? sí, sí, sí. Porque no tiene, a veces no tienen anestesia para decir las cosas. Sí. Me costó, me costó asimilarlo, ¿no? Porque encima yo venía con mi proceso, ¿no? De lo mío y que la gente se sanaba, que paralíticos se levantaban, que gente se sanaba de cáncer, muelas se emplomaban, qué sé yo. Yo hacía cosas tremendas y yo no podía comer. Sí. Y encima ahora lo tuyo, ¿viste? Entonces, eh, yo creo, yo creo que a mí me ayudó mucho una palabra que un profeta me dio, no recuerdo el nombre de él ahora, de Argentina, del sur, que había estado en la iglesia en Houston, y que yo estaba esperando una palabra de Dios. Y, y él le dio palabra a Raimundo y a medio mundo, pero a mí no. Mm, Y cuando todo es distinto, ¿no? Casi siempre los profetas, el primero que le profetizan es al pastor, ¿no? sí. Y me acuerdo que cuando él se estaba por ir, estábamos en casa desayunando. Yo lo invité a desayunar a casa y de ahí llevarlo al aeropuerto. Y él me dijo, apóstol, sabía, yo sé que vos estás esperando una palabra de Dios. Y yo le dije, sí. Y él me dijo, lo único que Dios me dijo, que te diga que no dejes tu lugar. Entonces, primero no la entendí, viste, no dejes tu lugar. Pero después meditándola y orando, eh, entendí lo que Dios me estaba diciendo. No permitas que nada te desenfoque de lo que yo te mandé a hacer. Segundo, entendí y comprendí, y lo tuve que entender y comprender, que Dios es soberano, Ujú. que Dios es soberano, ¿viste? Porque eh, si vamos, porque Dios tuvo que dar a Jesús, Sí, ¿no? Era su único hijo, el amado, pero por amor Dios lo dio. sí, Entonces entendí que Dios era soberano, entendí que hay un día, una hora y hay un día, una hora y un lugar para el milagro, sí. ¿viste? Y me costó entenderlo, lo llevé por dentro, ¿no? Eh, pero algo hice. eh, Cada vez que, y hasta el día de hoy, cada vez que me traen un niño, un jovencito, un niño con diabetes uno, le pregunto el nombre, ponele Pablo, José, Luis, digo, Señor, en el nombre de Jesús, oro por Luis y por Jonathan. Sí, ¿Dónde voy? Los que caminan conmigo, te puedo decir por qué, porque sigo creyendo en el milagro. O sea, Dios es soberano, pero yo sigo creyendo que hay un día, una hora y un lugar para el milagro, ¿no? Pero lo lidié también cuando un día escuché de alguien que me contó que, si no me equivoco, fui la profeta Luz Israel, que a ella se le había declarado cáncer y ella no quería orar más por los enfermos, como decía, como yo con cáncer voy a orar por los enfermos. Y la esposa de Tele Osborne, ese hombre tan maravilloso, que yo leí unos libros de él tan espectaculares, eh, le dijo, no, no, Lucy, más que nunca tenés que orar. Y ella le dijo, por la gente, y ella le dijo, ¿por qué? Sé, porque cada vez que vos estás orando por ello, estás sembrando una semilla para tu sanidad. wow. Y vos sabés que Dios la sanó. Entonces yo lo asimilé y yo lo manejé de esa forma. Señor, por cada vez que yo ore por gente y milagro ocurran, estoy creyendo por el milagro en la familia, ¿no? Ujú. En Johnny, en mí, estoy creyendo por el milagro. No fue fácil, No. no fue fácil, pero Dios me ayudó Sí, a no desenfocarme, ¿viste? A saber que Dios es soberano. Es muy difícil, hijo, es muy difícil aceptar la soberanía de Dios.
es muy difícil. Y lo otro es verte crecer y verte desarrollarte y verte bien. Dios, de la Biblia dice que Dios permite la herida, pero también la cura, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Nunca quise ponerme a preguntarle por qué. Porque yo siempre digo que si le preguntamos por qué, como que le faltamos respeto, ¿no? Hay que preguntar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué permitiste esto? ¿Para qué? Y yo creo que eh, eh, Dios lo permitió para algo, pero a la vez te dio la fortaleza, Sí, porque yo te veo a vos tantos años con eso de medirte, de pincharte, y a mí eso uno lo lleva por dentro, sí, ¿no? Dice, Señor, pero después decimos, Señor, bueno, vos sos soberano, sí, ¿no? O sea, y- y- y me imagino que a vos también te habrá pasado, ¿no? Que en momentos de tu vida habrás pensado, ¿será que mi fe no es suficiente? sí, ¿No te pasó? sí, sí, y especialmente cuando me crié o estuvimos todos nosotros en un ambiente de fe, 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 pero yo pienso que eh, tuve que madurar en mi interpretación de lo que es la fe. Yo, viste, cuando tenía una perspectiva inmadura de Dios, del carácter de Dios, de la esencia de Dios, yo creía que Dios era como un hombre de negocio, como que haces esto, te doy esto, ¿viste? Uno más uno es dos, todo es una fórmula. Entonces yo veía la fe como una fórmula, como tenés fe y Dios te va a dar lo que vos querés. Pero a través de los años me fui dando cuenta que mucho de mi interpretación de la fe estaba arraigado en el yo, en lo que yo quería, en mi tiempo, en lo que yo quería para mi vida. Y a través del tiempo, bueno, te lo estoy sumando todo bien simple, pero fue muy doloroso a través de los años. Me sentí muy solo, muy aislado, y hasta que empecé a buscar de Dios en la intimidad y no para, eh, No para ser sanado. no para ser sanado, para conocerlo, para conocer. ¿Por qué? Porque para mí era, si no me sanás, entonces sos cruel, sos malo, me estás tentando, me Me querés estás hacer enojar, castigando. me estás castigando. Y yo me acuerdo, lo tengo bien claro, un día estaba discutiendo, bueno, discutiendo no, Sí, sí, discutiendo con Dios, sí. yo le estaba gritando y todo lo que no entendía y porque vos hiciste esto y yo no viste, yo no merecía eso a los 10 años y todo lo que pasó en mi vida después de eso y todo, y porque vos me querés tentar y vos me querés causar dolor y volverme loco y sentí como que yo estaba hablando acá y Dios me contestó acá y me dijo, ¿a quién le estás hablando? Porque ese no soy yo. Yo no te di esto primeramente, no te lo entregué a vos. Pasó. Y Dios es soberano. Dios sabe lo que pudiera haber pasado. Y a veces nosotros juzgamos a lo que pasó, no sabiendo todo lo otro que Dios Evitó. evitó. Y es como decir, esta es la mejor, eh, aunque te duela, esto es lo mejor. Y esto, todo lo que te pasó, fue la primera vez que escuché a él decir, todo lo voy a usar. Y todo, aunque vos te das cuenta o no, eh, te está inclinando ¿cómo se dice? Em, Poniéndote en la dirección a lo que yo quiero para vos. Porque Dios puede usar a todo, ¿viste? Entonces, yo pienso que una vez que entendí que Dios no es cruel y experimenté el amor de Él, em, y entendí que nada del proceso de ser sanado
o de un milagro tiene que ver con yo. No es nada que tengo que hacer, no es nada que tengo que fingir, ni nada que tengo que... Dios, o sea, el hecho de que no fui sanado no tiene nada que ver con algo que hice mal o con algo que Él está ofendido. Eh, Aparte de eso, vi a través de esto, el diabetes, eh, un nivel profundo del amor de Él, que otros por ahí no experimentan, porque eso es la cosa de ser probado tan fuerte en algo, es que uno, sí, uno dice, me siento que me estoy ahogando, pero a la misma vez en esas profundidades experimentás algo que vos decís, wow, esto no tiene explicación y esto no es algo que ni siquiera puedo explicarle a otros. Y si le explico no me van a entender. Esto es algo que a propósito Dios hizo en la intimidad de Él y yo. Y es algo que es un ancla debajo de las aguas donde que, estás afirmado. que donde estoy afirmado. Pero vos, vos dijiste algo recién interesante. Vos dijiste, ¿será que no tengo fe Mm, para recibir el milagro? Y esa pregunta se la hace mucha gente. Y muchos de nosotros, los predicadores, cometemos el error muchas veces de decir, si tenés fe, Dios te va a sanar. mm, Yo tenía esa pregunta, ¿no? Si tenés fe, Dios te va a sanar. Quizá me la hice yo también. ¿Será que me falta fe que no puedo vencer esto? ujú, ¿Mm? Pero yo un día, meditando la palabra, me encontré con el pasaje tan conocido de la viuda de Naín, ¿no? Que la viuda de Naín se le muere el único hijo, está saliendo de la ciudad para llevarlo a enterrar, se encuentra con Jesús y todo lo que le seguían. Yo te voy a narrar tal cual está en la Biblia. Jesús viéndola se compadeció de ella y le dijo, mujer, no llores. Tocó el féretro, al instante el féretro se detuvo y le dijo al muchacho, joven, a ti te digo, levántate, vuelve, ven. Volvió a la vida y se lo entregó a la madre. Y yo, mirá que desde pibe, desde joven, hasta de joven he predicado ese pasaje. Pero ese día me detuve, como que el Señor me detuvo a ver que no hubo diálogo de Jesús con la mujer. No le dijo, mujer, no llore. Yo se lo paso, mirá, yo soy el Hijo de Dios. Yo puedo resucitar a tu hijo. Si vos crees en mí, ¿no? Pero a Marta sí le dijo. A Marta le dijo, no te he dicho, Marta, que si creyere verá la gloria de Dios. No te he dicho que él va a resucitar. Porque Marta lo conocía, pero esta mujer no lo conocía. Él no le podía pedir fe a alguien que no lo conocía, mm, ¿no? Entonces yo le dije, Señor, pero bueno, el Espíritu Santo, él no le preguntó si creía. Él no se presentó, no le dijo, si tú crees, yo lo puedo recibir. No, no. Él dijo, mujer, no llores, tocó el féretro y le habló al muchacho. Y el Espíritu Santo me dijo algo que hasta el día de hoy lo tengo grabado. Me dijo, cuando alguien está sumergido en el dolor, no le preguntes si tiene fe. mm, Actúa, actúa, actúa. Entonces, entendí ese día, con esa palabra, que no es solo nuestra fe que nos sana. Sobre nuestra fe está el amor y la misericordia de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús viéndola se compadeció, tuvo compasión, se despertó, fluyó el amor sobrenatural de Dios. Entonces a veces no le pongamos a la gente la carga por creer cuando Cristo no le fue revelado, ¿no? Entonces,
a veces el amor de Dios, ese día el Espíritu Santo me dijo, cuando tu fe no alcanza, mi amor cree por ti, Ujú. ¿no? Entonces, a veces el amor de Dios cree por la falta de fe que nosotros tenemos. O sea, que el amor de Dios salta nuestra falta de fe, ¿no? Así que Él es soberano, volvemos a lo mismo, ¿no? Que Él es soberano. ¿Mm? Sí. Y creo que lo que duele de aceptar que Él es soberano es el ego que está muriendo, es la carne, que yo le digo el ego, el yo, el querer manejar La la situación. situación y los tiempos, y Dios a propósito, es como que dice, no, no vamos a estar los dos con la mano en el volante, o vos o yo, Mm. decidí. Es, O sí, maneja vos, manejo yo. sí, los dos no, no vamos a manejar, porque así no vamos a ningún lado, pero sí, eso es algo bien fuerte que yo tuve que aprender a través de los años, es saber que Dios tuvo la fecha de sanarme y todo el proceso eh, entre, entre ¿cómo se dice? El diagnosis, El cuando diagnóstico. el diagnóstico y la sanidad, todo ese proceso, todo lo tuvo ya visto y planeado antes que me diagnosticaron. Entonces es confiar y no dejar que esto te robe, o no dejar que de la espera o de querer ver a Dios manifestarse de una cierta manera, porque siempre dice, si tuvieres fe vas a ver la gloria de Dios. Pero a veces nosotros le ponemos una imagen o una idea o una expectativa, pero dice la gloria de Dios. Lo que es la gloria de Dios, la manera que Él se va a glorificar, no sabemos, Claro. pero hay que dejarle y darle lugar y confiar que Él te Que ama, lo haga como Él quiera. sí, y que Él te entiende. Si hay días que no estás cansado, desanimado, es lo que vos dijiste, Dios cree por vos. Y yo me acuerdo que yo sentí que un día me dijo, yo dije, yo no sé si tengo más fe, no sé si tengo la esperanza que me va a pasar esto, yo creo que ya está, que viste, hasta que vos me llames, hasta que sea viejito. Y yo sentí como que Dios me dijo, creas o no creas, yo ya decidí sanarte. O sea, porque me tenés en tu vida. O sea, no sé, porque es el carácter de Dios, las cosas, la bondad de Dios, el amor de Dios es irreversible. No tiene, Él no, a veces creemos que Dios actúa basado del comportamiento de nosotros. Pero hay cosas que Dios hace porque Él es bueno. Y eso yo creo que A lo largo de este proceso tan difícil, ¿no? A, a tus 18 años comenzaste a experimentar ataques de pánico, sí, ¿no? Y ansiedad. Eh, a lo largo de esos años, trataste de luchar con tus emociones dañadas por todo lo que vivía, con oración y fe. Pero llegó un momento que decidiste de hacer terapia. sí. ¿Qué te llevó a eso? Yo pienso que todos tenemos que creemos que podemos pasar por cosas y a veces cuando vos pasas por algo mental como ansiedad y depresión, si uno sabe, si uno lo pasó, uno sabe que es algo tan único y tan Personal, ¿no? personal y tan fuerte, se siente como que te estás volviendo loco. Todos los síntomas, a mí cuando me, se manifestó la ansiedad y el pánico fue justo después de una vacación que hicimos a Mallorca, y en esa vacación, eh, por no pensarlo bien, por no medir bien, me di demasiada insulina y bueno, Dios estuvo conmigo esa noche, ¿viste? Qué noche. Sí, qué noche fuerte. Dios estuvo conmigo, porque según lo que decían los médicos, no me tendría que haber levantado. Me tendría que haber quedado ahí y Dios sabe, por ahí me llevaba. Pero no era el tiempo. Pero sí, después de eso, de que volvimos a casa, me empecé a tener
ataque de pánico muy fuerte y em, todavía no había aprendido la lección, bueno, no que era una lección, pero todavía no había dejado morir a mi ego, a mi carne, porque em, a veces creo que Dios, em, no que Él te pone, no creo que Él me puso, pero Él sabe, Él es sabio en cómo hacerte llegar a una posición que tenés que decir, ok, ya no doy. Y yo la ansiedad y la depresión la traté de pelear con oración, con fe, con leyendo la Biblia, con haciendo todas las actividades, escuchando música de adoración todo el tiempo, haciendo todo lo que yo creía que iba a hacer que esto se vaya, porque era tan horrible y constante que yo decía, yo no me puedo ver viviendo de esta manera por otros años. Y llegué aún después de 5 años de tratar de orar y hacer que Dios intervenga y sentí como que Dios me estaba diciendo, ya, ya deja de bajar tus manos, deja de tratar de pelear con tus fuerzas, con todo lo que vos crees. Porque a veces nosotros, viste, todo el mundo nos dice terapia, anda a terapia y habla con alguien, pero eso se parece a algo que escuchamos como del mundo, algo que, em, Que no sos espiritual. sí, como que eso es insultarte tu inteligencia espiritual o Tu vida tu espiritual. madurez espiritual. No, yo, terapia no, yo voy a escuchar música de oración y voy a esto. Y a veces Dios a propósito te tiene que traer a los básicos, a lo que es hablar con alguien. Em, y yo no me di cuenta, yo decía que yo tenía fe, pero en realidad lo que era orgullo. Y a veces yo estaba disfrazando mi orgullo como fe, como que yo decía, no, yo no voy a ir a terapia porque yo creo que esto se va a ir. Pero era orgullo, no quería que todos me vean como loco, no quería que todos me vean como débil. Entonces pasé por un quebranto muy fuerte y yo como que dije, ni siquiera hasta mañana me puedo ver viviendo. O sea, estoy viviendo hora o minuto por minuto. Entonces, y ahí cuando pedí ayuda y, y empecé a tomar medicación y cuando el doctor me dio una pastillita, viste, chiquitita, yo dije, esto no va a funcionar. Hace 5 años que estoy dándole con todo a esto y esto no me va a hacer nada. Y tomé una pastillita así chiquitita y se me fue todo. O sea, se me fue los síntomas. Y después de unos meses de estar en descanso, durmiendo, agradecido que no tenía más ataque de pánico ni depresión, medio como que estaba un poco confundido, porque yo decía, ¿cómo Dios? 5 años de creer, de, de hacer todas estas actividades que uno cree que tiene que hacer como creyente, y al final del día una pastillita me ayudó. O sea, y, y como que a veces sentí como que Dios dice, sí, porque a veces veo, nosotros creo que complicamos las cosas, las complicamos y lo ves mucho, mucho en la Biblia, a los que estaban luchando y luchando y luchando y Dios siempre lo traía a lo básico, a lo simple, porque como uno siempre cree que la madurez espiritual es eh, logrando llegar a un nivel o tener un conocimiento de algo que te va a sanar y te va a arreglar todos los problemas, pero a veces Dios te dice, o sea, no estás peleando ningún demonio, anda a dormir, anda a descansar, anda a tomar agua, anda a caminar, anda a cosas, porque yo lo que me di cuenta a través de muchos años, que no solo en mí, pero en la iglesia, que muchas veces usamos la espiritualidad para evitar conocernos a nosotros mismos, a nuestras mentes,
a nuestros traumas, a nuestras inseguridades. Eh, y cuando vos no te querés conocer a vos mismo, eh, está bien, quédate tranquilo que el enemigo lo hace y te lo usa al revés. en contra de vos. Te usa todas tus inseguridades, tus miedos, tus ansiedades, lo usa para atormentarte a vos mismo. Entonces, a través de estos años que estuve haciendo terapia, era como tomar em, dominio de mi vida, de mi mente y decir, no, esto es mío, estos son mis inseguridades, mis miedos, em, mis experiencias que tengo que procesar. Y sí, y uno piensa, a veces se siente cuando uno está en ese camino como que te está llevando más lejos de Dios, pero no, no te está llevando más lejos de Dios, te está llevando más lejos de ideas religiosas o ideas Malas eh, creencias. malas creencias, que el fruto de esas malas creencias uno se da cuenta en su Ujú. vida, son malas, pero sí, yo a través de hacer toda esa terapia como que sentí como que Dios también me estaba invitando a conocer una faceta, una versión diferente de Él. Em, sí, Pero vos sabés que eh, es interesante eh, hablar esto, porque la religión nos metió en la cabeza que los psiquiatras eran, más que si, brujos, sí, sí, no, no, que si tenías problemas emocionales allí, tenías que ir a un psiquiatra porque estabas endemoniado, sí, o porque si tenías que ir a un psicólogo porque estabas... la religión cometió el error de espiritualizar todo, ¿viste? Y vos dijiste, recién dijiste algo interesante, dijiste, Dios, ¿cómo puede ser? Yo 5 años hice todo lo que espiritualmente o cristiano que soy tenía que hacer. Oré, leí la palabra, adoré, creí y no salía. Y una simple pastillita, sí, ¿no? Es que no entendemos que lo que se enferma, lo que está es el cerebro, se enferma como cualquier órgano, sí, ¿no? Ah, y el día que a mí me tocó, que vamos a hablar, el psiquiatra, y aparte a vos te bendijo el Señor que te tocó un psicólogo cristiano, un hombre de Dios precioso, ¿no? sí, un ¿Ah? terapista, sí, ahora, Precioso. sí, Pero a mí me tocó un hombre de Dios también, psiquiatra, que cuando él me dijo, ¿por qué espero tanto? Y yo le dije, "Y porque yo vio la religión que yo nací, creí de chiquito, viste que si estaba enfermo estaba en pecado, que si tenías que ir a un psiquiatra porque estaba endemoniado, qué sé yo, porque era pecado, no creías a Dios, no creías que Dios te podía sanar". Y él me miró y me dijo, pastor, apóstol, pastor de roco, dice, ¿y quién le dijo que a usted lo estoy sanando yo o lo está sanando la pastilla? Dije, no, sí, Dios lo está sanando. ujú, Dios lo puede sanar. Dice, por medio de una oración y Dios lo puede sanar por medio de un médico y una pastilla. De cualquiera de las dos formas lo está sanando Dios, me dijo. ujú. Porque el que a mí me dio la inteligencia, a nosotros nos dio la sabiduría para descubrir su diagnóstico, fue Dios. Y todos los Y ingredientes todo, para esa esa pastillita. pastilla que yo le doy, todos esos ingredientes, por lógica hay agregados, pero la base de eso que, que usted toma viene de lo que Dios creó. Ujú, Y Dios nos dio la sabiduría para descubrir que eso lo puede ayudar a usted. ujú, O sea que, por un lado, por otro lado, lo está sanando Dios. Lo que eso la gente tiene que entender. A mí me costó entenderlo, porque yo me crié en una religión muy fuerte, ¿no? Que si tenías que ir a terapia porque estabas en pecado, ¿no? sí, Algo habías hecho. Y nada que ver. Los traumas de la vida que son... El otro día, no, en el otro podcast, no me acuerdo si lo hablé con tu hermana o con tu hermano.
que antes de ser pastor, apóstol, cristiano, salmista, diácono, somos seres humanos. Sí. Dios trabaja con seres humanos, no trabaja con pastores, diáconos, Mm, trabaja con seres humanos. a veces nos olvidamos. Y nos olvidamos, y como todo ser humano, tenemos problemas y vamos a pasar por problemas. Y Dios tiene que recordarte también que sos Que, humano. exacto, y Dios te tiene que recordar que sos humano, porque si no seríamos extraterrestres, ¿no? Sí, ¿No? el ego. El ego, ¿viste? Eh, Bueno, eso es lo que te iba a preguntar justo cuando estábamos hablando que vos cuando pasaste también por eso. Yo me acuerdo que lo estábamos pasando a la misma vez y mm. se manifestó en nosotros dos la ansiedad a la misma vez. Entonces, Lo tuyo fue después. sí, 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 digo, o sea, en ese tiempo creo que lo tenía bajo eh, control, pero cuando en mí se manifestó, creo que, no sé si era al verme a mí o algo, pero ¿cómo te sentiste cuando ambos estábamos luchando a la misma vez? O sea, ¿te preocupaba si cómo nos iba a afectar como familia a nosotros? Em, una de las cosas que me preocupaba o que me molestaba era que por momentos tuve que vencer eso, ¿no? Eh, de sentir del otro quererme poner de su culpable de que vos estabas pasando la ansiedad por culpa de verme a mí con mi proceso, ah, ¿entendés? O sea que yo era el culpable de que vos pasaras por eso, ¿entendés? O sea, siempre el otro quiso traer eso. Él está pasando por esa ansiedad, por eso, porque está sufriendo por verte a vos, por lo que pasás y demás, ¿viste? acusar. Hasta que entendí que no, que somos personas, que vos por lo tuyo, Sí, porque, a ver, tenemos que entender que para un niño de 10 años pasa a ser traumático eso, es un trauma, ¿sí o no? Pasa a ser sí, traumático, porque es una enfermedad que se manifiesta de la noche a la mañana, sí. ¿viste? De repente, así. Yo el otro día se me partió el corazón cuando tuve que orar en España por un nenito que no tenía más de 7 8 años y se le había declarado la diabetes uno. Entonces, es algo que viene de repente, ¿viste? Y es algo que para el niño pasa a ser traumático, por eso se dañan las emociones. Es como Eh, que la niñez de repente se acaba y tenés claro, que crecer. claro, tenés que madurar de golpe, ¿viste? ¿Entendés? Porque yo me acuerdo que, que a día a día que tenía que orar cuando yo veía al doctor ese en Houston que te retaba Ay, Dios y mío, sí. viste, y vos tenés que ser responsable. Y yo decía, pero hey, brother, baja, como dicen los chicos en Argentina, baja un cambio, tiene 10 años, él no lo buscó, él se le manifestó, viste, y te daba esa cosa, ¿no? Pero lo que yo tuve que superar fue la culpa, sentirme culpable de que vos estabas pasando por eso, por verme a mí pasar Sí, por lo que yo estaba pasando. Hasta que un día le entendí que no, que a los dos no iba a hacer madurar, que los dos íbamos a crecer y que dentro de lo que estábamos pasando, yo tenía que ayudarte a salir de alguna forma, sí, ¿viste? ¿No? Y apoyándote en todo lo que vos sentías hacer y estar, y lo más difícil era que yo a la vez tenía que cumplir mi asignación, ¿viste? Entonces, hay veces que hay gente que piensa que es fácil, ¿no? Y hay veces que hay gente que piensa que para uno le es fácil dejar la casa y subir un avión y bajar del avión y subir otro avión y tenés esos temas. Y lo que pasa es que hay una asignación que vos tenés. Es como, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nada que ver una cosa con otra, pero lo comparo. Eh, un hombre que está en el Army. eh, Hace poco vimos una serie que juntos
Sí, de una mujer que estaba en una fuerza especial y todo, y nosotros veíamos era una serie, pero es la vida, sí, basado en... ¿no? Y vos veías la pelea de ella entre su casa y su asignación, ¿no? O sea, Sí, cómo ella tenía que lidiar, dejar por ahí a su hija de 14 15 años embarazada, rebeldes y... rebelde, y la llamaban que tenía que ir a otro país a cumplir una misión, y el esposo ahí acompañándola, ¿no? Y veíamos en la serie los conflictos que podía traer, pero que las dos cosas eran fuertes para ella. Sí, A mí me costaba dejar mi asignación y a la vez me costaba dejar a mamá con ustedes, con tu tema y otro más. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Del principio, Dios es soberano y cuando Dios te llama, es como cuando te alistas en el ejército, en el Army o en el Navy, en esos equipos especiales y demás. Y vos sabés que ahí tenés que morir sí. y tenés que morir a cosas que te cuesta morir, pero tenés que morir. Pero por el otro lado, tratando de ayudarte en todo lo que yo podía que salieras, ¿no? Eh, Ah, y creyéndole a Dios, ¿no? sí. Creyéndole a Dios. Te iba a preguntar a vos, vos sabés lo que vos experimentaste con ansiedad y lo que, la manera que se manifestó para vos y todo como vos lo pasaste, pero ¿vos crees que al ver a mí pasar por algo tan similar que te podías relacionar vos, te dio una perspectiva diferente a la ansiedad, a algo que por ahí vos no viste o por ahí, yo qué sé, una apreciación em, para em, buscar ayuda? O sea, ¿Qué me que, hizo a mí decidir buscar ayuda? no, no, que al verme a mí, si vos observaste algo o no, no aprendiste, pues sí puedes aprender, Mm, pero reaccionar, darme cuenta. darte cuenta de algo que no te habías dado cuenta de lo que es pasar por ansiedad. Mm. Em, Quizá una de las cosas que me di cuenta que no era yo solo, mm, porque el que pasa ansiedad cree que él es solo. que estás loco. Claro, que es solo, que a él solo le pasan las cosas. Y te vas dando cuenta que hay, hoy más que nunca, hay miles de millones de gente en el mundo que pasan por eso, Sí, ¿no? pero en ese Y la, y entonces no la, se y la, hablaba y mucho. no, no, y que no se hablaba. Lo que pasa que dicen, ¿por qué hoy la gente sufre de ansiedad? ¿Por qué tanto la ansiedad? Y hasta muchos se atreven a decir, no, porque es un espíritu que se mueve. No, es que es otra vida, es otra vida. La vida que hoy vive el ser humano le despierta la ansiedad. Sí, no fuimos creados para toda esta información, No, no todo, fuimos todo. creados para lo que vivimos. Sí, Hijo, cuando mamá y papá se pusieron de novio, nosotros caminábamos de la estación Ramos Mejía hasta donde vivía mami en Verón de Estrada y América, en Usuriaga, ahí a 17 creo que eran cuadras de la estación de tren. Ponele, era verano y a veces 1, 2 de la mañana veníamos del centro, del cine, de qué sé yo, de salir, de comer. Y nosotros vamos a tomar, vamos caminando. Y nos íbamos caminando y vos pasabas por ¿cómo se llamaba esa calle que salía así en diagonal? No me acuerdo ahora el nombre. Eh, y eran las 1:30, 2 de la mañana y las puertas de las casas estaban abiertas ujú, y la gente tomando mate en la puerta, ¿viste? Y ibas por el otro lado y la otra vereda, por ahí hacía calor adentro y no tenían aire acondicionado y los nenes durmiendo en la cunita y afuera, ¿viste? Pero hoy anda a hacer eso. Hoy no lo podía sí, hacer.
Entonces, todo eso, todo ese cambio de vida va despertando la ansiedad y va produciendo también que traumas que vos tenías de pibito, que algo te pasó o demás, se despiertan a raíz de eso que estás viviendo, Sí, que despiertan detonantes, ¿no? Vos, vos antes en la televisión, los veían en los noticieros y lo que veías era deporte y problemas políticos pero hoy, yo el otro día me puse a leer el diario que yo leo por internet y era todo muerte, 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 muerte. Dije, ¿cómo la gente no va a sufrir de ansiedad si es muerte, 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 muerte? Y todo eso ayuda a que la ansiedad se despierte, que el cerebro, para mí entender, ojo, no soy doctor, discúlpeme, si usted es profesional, discúlpeme si le estoy diciendo algo pero para mí el cerebro no está preparado, Dios no, no no, lo no. preparó para la tensión. O sea, el pecado sí hizo que todo eso eh, transgiversara el plan de Dios. Pero todo está hecho para disfrutar, no para sufrir. Sí, Entonces yo creo que eso hizo despertar la ansiedad y a mí me hizo entender que el cerebro se podía enfermar como cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Hasta que ese día que yo toqué fondo, en el 2016 que toqué fondo, y yo dije, Dios, no aguanto más a los gritos. Sácame de esto. Y de la forma que sea, ¿no? Y Dios me dijo, ¿quién te dijo que no te puedo sacar de esa forma? Y me mostró la medicina, ¿no? ujú, Que ahí fue que llamé a mi amigo, mi gran amigo, que yo lo amo, el profeta David Remedio, y le dije, David, ayúdame, que él es cirujano cardiovascular, y me conectó con este psiquiatra que me ayudó, ¿no? Y después con Catalina, la psicóloga argentina, esta chica tan brillante en Houston, y fuimos procesando y entendí que Dios me podía sanar de esa forma también y que Dios me podía dar victoria de esa forma también, ¿no? Y que las personalidades son diferentes. O sea, eh, yo creo que la ansiedad es más fuerte para un sanguíneo que para otro. mm, Para una persona que es sanguínea, viste, es peor porque como que se acelera todo, viste, mm, ¿me entendés? Pero eh, la gente tiene que entender que no es pecado, que más de un religioso a mí me mira raro cuando en la cruzada, mi hermano, si vos tenés, hace poco ministraba, le decía, si más de un pastor hubiera hecho terapia, no hubiera quedado en pecado. mm, Jimmy Swaggart dijo, y lo digo porque está en YouTube, si yo hubiera pedido ayuda, hoy no estaría perdiendo perdón, mm, cuando fue en 1987. Y lógico, si él hubiera tratado su tema con un terapeuta, con un asesor, con alguien, hubiera superado. Lo que pasa es que tomamos la psicología como que Dios no necesita la psicología para ayudar a la gente. Entonces, ¿quién le dio sabiduría al a los psicólogo. maestros de la psicología? Sí, sí. Y ¿No? creen que es una creencia errónea es que todo eso es de nueva era Claro, y eso de pensar y observar bien lo que uno siente y respirar y todo eso es nueva era. Pero eso es respirar, eso no es algo que inventó, eso es algo que Dios ya puso en nosotros, la manera que vivimos. se nos fue el tiempo, che. Me Sí, parece que con vos vamos a tener que hacer otro, ¿eh? sí. Vamos a tener que hacer otro podcast, ¿eh? Parte Porque 2. el parte 2 vamos a tener que hacer. Sí, Pero quiero cerrar con esta pregunta para vos, sí, porque quedan más preguntas. Vamos a tener que hacer el parte 2 de este podcast. sí. Eh, ¿qué le dirías a los jóvenes que están pasando por problemas de salud mental y que sienten tener fe o ser sanados? O sea, que están en eso que estabas vos, ¿no? Que buscan una oración y todo, y en ministración y todo, y no superan eso.
¿Qué le aconsejas? A mí lo que me terminó de ayudar pues no digo que, viste, lo vencí, esto es un proceso que hasta el día de hoy manejo, pero yo le diría que no están solo y que observen bien, los frutos de las creencias que se les fueron enseñados. A Las veces creencias erróneas. las creencias erróneas, las enseñanzas, las cosas que te dijeron de Dios, a través de tu vida, observalas bien, y mira el fruto que manifestaron en tu vida. Y si se manifiesta como culpa, como miedo, si empeora tu ansiedad, no es de Dios. Porque dicen que, o sea, cuando a veces uno está ansioso, a veces lo que te dice la gente religiosa te dice, bueno, el temor no es de Dios, entonces estás en pecado. Pero yo agarraría esa frase, el temor no es de Dios, y decir, bueno, el temor no es de Dios, entonces lo que vos me estás enseñando a creer sobre Dios, que me está trayendo más temor, no es de Dios. Dios me ama. Y una frase que me voló la cabeza era del libro de Joseph Prince, se llamaba Favor Inmerecido el libro, y él me terminó de atornillar, Dios lo usó a él para terminar de atornillar el amor de Dios, y que el perfecto amor echa fuera temor, y que a través que uno se va, a veces uno cree y la ansiedad te hace poner tenso y te hace creer que hay algo que tenés que hacer, pero es rendirse. Cada vez que me venía ansiedad o depresión, yo decía, Señor, te invito a este cuarto, te invito en este momento, no porque quiero que me lo saques ya de golpe, pero para estar conmigo y saber que Para que me acompañes. para que me acompañes, porque aunque me late el corazón, aunque me falta la respiración, me mareo, me siento que me voy a desmayar, todas estas cosas. O aún en la depresión, yo también pasé por momentos que no podía más y hasta me venían pensamientos de terminar mi vida. Pero en esos momentos lo mejor era decir me entrego. O sea, pase lo que pase, si me agarraba ansiedad, yo decía, en vez de decir no me quiero morir, yo decía, Señor, si me estás llevando, me llevas. Y al rato pasaba y se iba la ansiedad y ahí me daba cuenta lo que era verdad y lo que era, una mentira. Y también siendo amoroso con uno mismo, en esos momentos cuando yo me hablaba con cariño, me abrazaba, era como que la ansiedad se iba. Y a veces el otro día estaba hablando con Melody que observes bien cuando te agarra ansiedad, porque a veces, especialmente para mí, se surgía la ansiedad en momentos que yo me estaba traicionando a yo mismo o yo no estaba siendo auténtico. Eh, entonces, eso fue parte del proceso también, a veces la ansiedad y la depresión es tu cuerpo diciendo, no aguanto más esta imagen que le quieres dar a otra gente. Quiero ser yo mismo. Estuve tenso por mucho tiempo. Entonces, empecé y estoy buscando, en el proceso de buscar ser auténtico y ser la versión más transparente y real y genuina, porque cuando soy esa persona es como que me doy cuenta que Dios me está diciendo, ahí estás, así te quiero. No sientas que tenés que fingir con Dios. Si querés gritar, grita, llorar. A Dios no le tenés que proteger. Él no tiene ego. Fue Dios antes que todos nosotros nacimos, entonces Él todo lo vio y Él no opera en ego, en sentirse ofendido, estar así. Dios es un Padre amoroso y gentil y todo lo que sientas de sentir, sentilo,
no lo guardes adentro porque eso crea más ansiedad. Entonces, si querés llorar, llorá, gritá, temblá. Yo a veces en los autos cuando estaba solo me ponía a gritar con todo, ¿viste? Y eso me ayudaba a sacar todo lo que tenía adentro. Y, y sí, sí, eso es algo que autenticidad le agrada a Dios. Eso es algo que Dios prefiere, algo que por ahí está roto, está quebrantado, pero por lo menos está puro, no hay falsedad en eso. Él prefiere eso que una, una demostración de fe, pero que él ve adentro que vos no estás bien, que vos querés que tenés una emoción que no estás expresando, él te está diciendo, expresala, porque eso es, aunque te parezca como que lo estás ofendiendo, es algo puro, es honesto y todo lo que es honesto es como, yo pienso que como que a Dios le glorifica porque es algo íntimo. ¿Tenemos el parte 2? Sí, Sí, vamos a lo hacerlo. vamos a tener que tener. Vamos a hacerlo. Y tú tienes que escribirnos ahí en los comentarios todas las preguntas que te vengan, escribílas, porque en el próximo podcast con Jonathan sobre salud mental, Sí, vamos a contestarte con la ayuda de Dios y con las experiencias que ambos vivimos en este tema tan hablado y por otro lado complicado. Pero espero que haya sido de bendición para tu vida, que lo compartas con otros que tú sabes que necesitan y que si no te suscribiste, suscríbete al canal para darnos un like y para apretar la campanita para que te notifiquemos cada vez que sale un nuevo podcast cada semana, como la semana que viene hasta ahora y en este canal de YouTube en 6820. Hazlo correr, que sí que 20 va a ser de bendición para muchos. Gracias, Johnny. Gracias. Espero que sea de bendición para ti y nos volvemos a ver la semana que viene. Bendiciones.